Hace algunas décadas, el escritor Luis Spota, brillante reportero en lo mismo en los periódicos en que trabajó como Excelsior, al lado de Carlos de Negri y de Piñó Sandoval y del inolvidable de Llano, publicó un libro llamado El viaje. Era, en rigor, un diario del dilatado viaje que entonces realizó por diversos países y varios continentes el entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. A su lado, a su paso, a su enorme zancada, a su vigoroso andar de aquel presidente, el notable escritor produjo, reprodujo y nos narró sus ires y venires, sus encuentros, sus entrevistas, sus charlas, sus caminatas, sus cavilaciones en torno de los grandes temas que el mundo de los 70s tenía enfrente: el fin de la guerra de Vietnam, la reelección del presidente Nixon, la lucha electoral en los Estados Unidos, en fin. Produjo un libro que se llamó El viaje. Lo ilustró en sus portadas su hija, el pincel de su hija, el arte de la hija de Luis Spota, Carla Spota, dedicada ya desde entonces a la pintura y a eternizar y a memorizar el viaje presidencial en ese volumen, en ese tomo que resumió, que contuvo todas aquellas impresiones que el narrador Spota pudo captar de aquel periplo presidencial que nos ocupa en la figura del don Luis Echeverría Álvarez. Los presidentes gustan de viajar para estrechar lazos, posibilitar negocios, conocer a los líderes que en ese momento son en el mundo sus determinaciones, alianzas, coincidencias, discrepancias, desacuerdos. Todo eso se pone de manifiesto en las reuniones, en los encuentros presidenciales, que lleva mucho tiempo pactar, que lleva mucho tiempo establecer condiciones, tiempos, momentos, temas. Por ejemplo, la relación con los Estados Unidos, ya desde los tiempos del presidente Carlos Salinas de Gortari, se desasolvó. Se quiso liberar de los grandes temas del narcotráfico, del delito y a veces el de las espaldas mojadas, el de los ilegales, para que fluyeran los otros temas que pudieran trascender y hacer mejor bien, sin desestimar la importancia de los que emborronan, hacen turbulenta la relación entre las dos naciones y en ocasiones hasta muy tensa y riesgosa y llena de resentimientos y de enconos. El actual presidente, desde que el pueblo le dio el voto y se vio ya investido como presidente electo de la República Mexicana, don Enrique Peña Nieto decidió ir a América Latina. ¿Qué sacó en conclusión ya el presidente en aquellos meses, en las vísperas de su ascensión a la presidencia de la República? Que el trato personalísimo, el trato de frente, el trato amistoso, cálido, en franco y abierto que se da entre dos jefes de Estado posibilita, merece, ayuda muchísimo a la buena relación y a la mejor marcha de los negocios de los pueblos que ellos representan. Decidido a cambiar en tono su trato, su tono, sus ambiciones, el rumbo de esta nación, el presidente Enrique Peña Nieto avanza y logra precoces, prontos frutos, rápidos frutos en ese quehacer internacional. A principios de su régimen, en enero del 2013, estuvo en Santiago de Chile justamente con esta reunión de CELAC, países caribeños, países de América Latina. Es intenso ese trajín que realiza el presidente. Y no va mucho. 20 días, marchó primero a Portugal, que aparte de ser tener una preciosa capital y personas extraordinarias, pudo organizar y revitalizar, vivificar y tonificar la relación entre las dos naciones. Acudió después al Estado Vaticano y ahí en Roma pudo visitar al Papa y convidarlo a México para que esté por aquí apenas tenga tiempo el próximo año, con toda seguridad. Esto para ventilar la gran fe del pueblo mexicano, siempre en el Estado laico, siempre en el Estado que preconiza nuestras leyes y la proyección nacional. Y luego España. En España dedicó un largo, amistosísimo discurso al rey Juan Carlos,
que vivía sus penúltimos días ya como monarca de ese país, y él refirió e hizo grandes aportaciones al excelente trato entre las dos naciones. Fue largamente aplaudido. El resultado de ese viaje, en su íntima y para la divulgación de sus hechos ante los demás, es exitoso. Claro, no es de un día para otro, no es de la noche a la mañana, no es para dentro de un minuto que estas visitas, estos tratos den resultados. El presidente Enrique Peña Nieto y todos los mexicanos estamos urgidos de resultados, de frutos, de cosas tangibles. Llevan su tiempo. Estamos en un proceso de dilatadas reformas y los viajes son parte de ellos. Soy Miguel Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Bien, pues regresamos con usted y con los señores y señoras diputadas que nos hacen el favor de explicarnos un poco qué será este Fondo Mexicano del Petróleo, sobre cuya constitución se prevén muchos beneficios, porque, insisto, la manera de que la industria petrolera multiplica el dinero es algo absolutamente inconcebible. No le doy a usted otro dato, pero por ejemplo, la renta de una plataforma petrolera en la sonda de Campeche, o en cualquier otro lugar, puede estar en Campeche, puede estar en Tamaulipas, enfrente de la costa, en el Golfo, en cualquier lugar, el dueño de la plataforma recibe por la renta de su equipo $500,000 diarios, que es una cantidad que, bueno, seguramente usted sí, pero yo no la he visto junta en toda mi vida. ¿Usted la ha visto junta esa cantidad, aunque sea en el examen de economía, diputado? No, esa cantidad no, ¿verdad? Pero bueno, dice el señor diputado Mejía que quienes han promovido esta reforma y por consecuencia este fondo y por consecuencia la manera de aplicarlo son unos mercaderes que están vendiendo el país para acabar pronto. Yo creo que es muy importante, al diputado Ricardo siempre se lo digo y no dejo de decírselo en este momento, igualmente al diputado Cantú. Esto no debe ser una lucha política. Esta discusión es demasiado seria y es muy importante para cada uno de los ciudadanos como para utilizar nuestro coto político, estos escenarios, para decir verdades a medias. Yo creo que es muy importante que tomemos esto muy en serio y entendamos cuál es el verdadero tema de esta reforma. Eso puntualizo. Quiero regresarme 2 puntos. Uno es lo que comentaba el diputado Cantú acerca de este 3% de ahorro que se espera que sea el 2025. Como yo observo el proyecto de iniciativa, es que no será así, al contrario, el Fondo Mexicano del Petróleo estará funcionando, si así se aprueba, a partir del 2015. Y por supuesto se avisora que dependiendo de la producción de barriles diarios, podríamos aumentar medio punto porcentual del PIB 1 año, 2 años, dependiendo de la producción de barriles. Luego, por otro lado, lo que comentaba el diputado Ricardo acerca de la tecnología, los que nos hemos dedicado a la tecnología, a la ciencia y la investigación, uno no va al súper y compra la tecnología o la ciencia de manera fácil. Los que hemos pasado horas en un laboratorio tratando de investigar ADN mitocondrial o con mis compañeros genetistas. Hay cosas que no se venden, ¿no? Hay cosas que dicen, no, pues pero eso el no servicio sí te lo pueden dar, que como llevamos, pasa actualmente con los contratos de servicio. Sí, pero de lo que estamos hablando aquí es de tecnología petrolera. No, de lo que estamos hablando aquí es de tecnología petrolera que no nada más se va y se compra en un lugar. Al contrario, son años de investigación para lograr desarrollar una tecnología distinta. Ese es el segundo punto. Tercer punto, como ciudadanos, ¿qué quiero que se queden con la información de este Fondo Mexicano del Petróleo? Efectivamente, Pemex ya no va a ser la única compañía que nos va a estar dando renta petrolera, sino vamos a tener otras compañías que además no solamente son extranjeras, que pueden ser compañías inclusive mexicanas, o que así vamos a empujar para que sea, y por eso se habla del 25% de contenido nacional. No solamente va a ser
empresas extranjeras. Entonces, necesitamos un lugar donde vaya toda esa renta petrolera. Ese es el fideicomiso del que hablamos. ¿Qué quiero que se queden? Este fideicomiso va a tener un comité técnico que va a tener 7 participantes, 4 independientes, 3 del gobierno, 1 va a ser del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Energía. Obviamente van a ser más los independientes que los del gobierno Como los del IFE, para ¿no? hacerlos verdaderamente objetivos en su toma de decisiones. Y la tercera cosa que me parece muy importante, efectivamente va a tener un control que cada 3 meses así viene la propuesta de iniciativa, de manera trimestral se va a entregar un reporte al que todos los ciudadanos vamos a tener acceso, va a ser a través de las tecnologías de información, tú lo vas a poder accesar, Ricardo, para revisarlo, van a tener creo que 30 días para poder mostrar lo que está sucediendo con el fondo y cómo se van a invertir cada 3 meses que vamos a tener este informe. ¿Qué quisiera además que tuvieran muy en mente los ciudadanos? Se va a priorizar el ahorro. No creo que nadie esté en desacuerdo con que tengamos un fondo de ahorro a largo plazo. También tenemos que ser serios en esa discusión. Nadie puede estar en desacuerdo que las entidades federativas tengan un fondo de estabilización que antes era de 90 millones de pesos, de 90 que ahora sea de 200 millones de pesos. Eso es lo más importante, eso es lo que de verdad deben de recordar los ciudadanos, que vamos a fortalecer el ahorro, que vamos a fortalecer el caso de que haya una emergencia y además vamos a poder, si hay ya un excedente o una reserva, hacer uso del dinero para la pensión universal, para la ciencia y tecnología, para las energías renovables. En eso no pueden estar en desacuerdo. Yo veo aquí algo que dice la idea general del fondo. Dice que el fondo debe servir como medio de recepción y ejecución de los pagos en los contratos y las asignaciones. Y que con esta función y la obligación de transparencia para el fondo, se garantiza que la sociedad mexicana pueda dar un seguimiento puntual y objetivo de los resultados de las asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Esto quiere decir que los ciudadanos nos vamos a convertir en vigilantes de la ejecución de los contratos que se asignen a través de la vigilancia del fondo mismo. Los ciudadanos siempre tenemos que ser vigilantes. Sí, pero nunca somos, pues, ¿a qué horas? En la medida en que nos involucremos, este país va a cambiar. Sí, desde mi punto de vista lo que significa es que en este fondo se va a priorizar cómo ejerzamos esos recursos. ¿Qué significa esto? Que le vamos a dar prioridad obviamente a los fondos de estabilización, que le vamos a dar prioridad a nuestro proyecto de egresos de la federación y que una vez que hayamos hecho esa distribución en estos distintos rubros, entonces vamos a poder hacer el ahorro. ¿Qué significa que seamos vigilantes? Bueno, significa que llevemos a cabo nuestra ley de transparencia para que toda la gente, todo el tiempo, en todos los lugares tengamos acceso a ver cómo estamos haciendo uso de nuestros recursos. Bueno, aquí sí, ahora que como dicen en el lenguaje parlamentario, para alusiones personales, a ver, diputado. Bueno, yo creo que hay gente buena en el PRI, como la diputada Iracema, pero los que mandan son unos ladrones. O sea, esa es la realidad. Veamos los casos de oceanografía. O sea, que ya hay un pacto de impunidad. El señor Amado Yáñez pagó una fianza de 80 millones de pesos para un fraude descomunal, que cuando menos en lo de Banamex estamos hablando de miles de millones de pesos. Y estamos viendo que en el caso de Hewlett Packard ya nadie habla de los sobornos. Pemex perdió de manera extraña, con la colusión del jurídico, que le vamos a preguntar ahora que venga, un laudo arbitral internacional con Siemens, que implica 400 millones de dólares que tiene que pagar el gobierno de México. Y si vemos en todas estas operaciones, pues son los exdirectores de Pemex, o el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspes, que está metido en todas las operaciones. O sea, no es gente que vea un interés nacional, es gente que está viendo cómo se enriquece a costillas del patrimonio nacional. Y los resultados están a la vista, el país está en un franco estancamiento económico. Entonces, ese discurso de que con las reformas vendrá el paraíso perdido, pues es verdaderamente falso, es propaganda.
Y lo que vemos es que, por ejemplo, este fondo va a ser controlado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien lo preside, y además, según el artículo 22 de la ley, es quien va a través del auditor del Banco de México, que a su vez se lo propone, va a estar auditando las finanzas del fondo. O sea, la Secretaría de Hacienda se convierte en juez y parte. Y estos supuestos 4 independientes, pues son por las 2/3 partes. Se los va a repartir el PRI y el PAN en el Senado, y con los 2 que tiene el gobierno tienen la mayoría. Es una ficción. Van a ser tan independientes como los consejeros del INE o como de todos los organismos que se han venido creando. Y la realidad es que este fondo es un parapeto para tratar de justificar supuestos ingresos que van a llegar, cuando lo que es claro es que la renta petrolera va a ser entregada a las transnacionales en todos estos nuevos yacimientos y en los que está dejando Pemex, que no entraron en la ronda cero. Y a Pemex la van a ir achicando, la van a ir matando de inanición para que toda la industria extranjera sea la que controle los contratos, la riqueza, las utilidades, y va a ser también la propia Secretaría de Hacienda la que va ahora a estar supuestamente contando los barriles. Y nosotros le preguntamos directamente al subsecretario de Ingresos, y ahí estuvo la diputada Iracema, si tenía Hacienda la capacidad para fiscalizar, y él reconoció que Hacienda no tiene la capacidad para fiscalizar. Le preguntamos cuántos dólares van a ingresar por barril con los particulares, y no nos supo responder. O sea, todo está en el aire y todo va a quedar a la discrecionalidad, a que haya moches de parte de estos funcionarios, y el único que pierde es el interés público. Y contrario a lo que se afirma, todos son servicios. O sea, yo prefiero un régimen de contratos de servicios con transparencia, que no intervengan tantas oceanografías ni tantos exdirectores de Pemex, que haya verdadera transparencia y que ellos puedan desarrollar los servicios, pero no se pierda el control de la renta petrolera. Brasil ha recuperado en todos los nuevos yacimientos el control porque sabe que no puede fiscalizar. O sea, inflan los costos, declaran pérdidas. Está el caso de Mexicana Lubricantes. Le implicaba al Estado esta operación 225 millones de dólares anuales. A partir de que los privados, Impulsora Jalisciense, tiene el control del 51% y el resto Pemex Refinación, se han declarado puras pérdidas. O sea, ha significado más de 60 mil millones de pesos que se han perdido, supuestamente ahora con la inversión privada. Esa historia le pido que nos la platique al rato, porque ahorita vamos a tener que hacer una pausa y regresamos para el siguiente bloque de esta emisión. Permítanos un segundito y ahorita regresamos.